Es una bendición poder estar nuevamente llegando hasta cada uno de ustedes por medio de este adiestramiento en línea. De veras me bendice mucho ver a los ministerios y a los discípulos que están saludando y están comentando y preguntando también acerca de lo que se está impartiendo. De veras es un tiempo sumamente importante, es un tiempo bien especial en el cual el Señor nos concede el que nosotros nos desarrollemos, crezcamos, pero no de una manera equivocada, sino que crezcamos y nos desarrollemos de la manera en que el Señor quiere. De veras es un gusto y una bendición poder tenerles en este adiestramiento. Como ustedes recordarán, la semana anterior estuvimos viendo acerca del carácter de la gente del reino. Esto es bien importante y es una necesidad que expresemos a Cristo, que mostremos el carácter de Cristo. Por eso el carácter de la gente del reino no es como una opción si queremos o no queremos, es lo que debemos de expresar dentro del reino de Dios. Pero el capítulo que veremos hoy es igual de importante, es vital. Y el capítulo que veremos hoy es el capítulo número 6, que trata acerca de los principios del reino. Interesante. Así es de que acompáñenme por favor, vamos juntos y escudriñemos, meditemos y permitamos por sobre todas las cosas que el Señor hable a nuestro corazón y que su Santo Espíritu nos enseñe lo que nosotros debemos de recibir y lo que debemos de poner por obra en este tiempo. Muy bien, acerca de los principios del reino. Recordemos que todo reino debe tener leyes que gobiernen a sus ciudadanos. No puede existir, no puede permanecer un reino sin estas leyes que rijan dicho reino. Por eso es importante que entendamos que estamos en un reino en donde nosotros debemos ser gobernados. Y para ello es importante entender lo que constituye a un reino. Primero, entendemos que debe haber un rey. Y cuando hablamos de un rey, estamos refiriendo a un gobierno soberano. Un reino debe estar constituido, entonces no puede existir si no hay una autoridad máxima, en este caso un rey o un gobierno soberano. Debe existir un pueblo sobre el cual se esté rigiendo. Si no, sería como aquellos que comentan y que dicen un pueblo sin ley. Y el reino de Dios sí tiene leyes y sí tiene un pueblo que debe ser regido también por esas leyes. Y uno más, deben existir entonces los principios o las leyes por los cuales se gobierna. Repitamos esto. ¿Cómo está constituido un reino? Por un rey, un gobierno soberano, un pueblo al cual se rija y leyes o principios con los cuales se va a estar gobernando al pueblo. Muy bien. El reino de Dios naturalmente tiene sus principios, tiene sus leyes, pero es vital que las conozcamos, estas leyes, que conozcamos los principios
para aplicarlos, que los conozcamos, que los apliquemos y que los enseñemos también, por supuesto. Recordemos que este reino vamos a poder disfrutarlo. La vida en este reino la vamos a disfrutar a medida que nosotros pongamos por obra. A medida que nosotros obedezcamos y apliquemos correctamente los principios del reino. Sin embargo, recordemos que cuando hablamos de las leyes del reino, no son leyes impuestas. El apóstol utiliza un ejemplo y es como en el caso de la ley de Moisés, en donde la pena de muerte era un castigo a los que quebrantaban la ley. Sin embargo, entendemos correctamente que dentro del reino de Dios no son este tipo de leyes impuestas, sino que son más bien leyes y principios, pero para regir la vida de los ciudadanos del reino. Por eso es importante que vayamos a las Escrituras hoy y veamos los capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, que nos hablan acerca de estas leyes y de esos principios. Veo que tenemos varias leyes y varios principios y me llama poderosamente la atención cómo es que cada uno tiene mucha enseñanza, mucha instrucción, mucha riqueza. Y vamos a impartirlo, este capítulo, en dos partes, para que podamos meditar en cada una de estas leyes y en cada uno de esos principios. No podemos pasarlo rápido, terminarlo y ya vamos al otro capítulo, porque eso sería un faltante para nosotros dentro del reino de Dios. Veamos entonces, como número 1, la ley contra el enojo injustificado. No es que las leyes tienen un orden, primero es la del enojo injustificado, luego viene la segunda. Bueno, si vamos a darlas de una manera ordenada, pero el orden no significa que una sea antes o la otra sea posterior a la anterior. No tiene que ver con ese orden. Lo importante es entender muy bien cada una de estas leyes y principios. La primera entonces, la ley contra el enojo injustificado, según Mateo capítulo 5 y verso 21 al 26. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, voy a detenerme en los primeros versos, que es el 21 y el 22. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sin embargo, el siguiente verso dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Oísteis que fue dicho, se está refiriendo a la ley conocida como la ley mosaica, la ley que fue dada por medio de Moisés. Oísteis que fue dicho, pero en el siguiente verso dice Jesús: pero yo os digo. Porque aquí está estableciendo Jesús las leyes y los principios del reino, en donde Jesús es el Señor,
en donde su Santo Espíritu gobierna, en donde Dios está velando porque se aplique correctamente las leyes que han sido ya establecidas en su reino. Recordemos que Dios es el juez justo. Justo no significa que siempre va a estar a nuestro favor. Va a estar siempre a favor de su palabra, de sus leyes y sus principios. Muy bien. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En primer lugar, tenemos que entender que hay un enojo justificable. Recordemos que Jesús en varias ocasiones se enojó. Sin embargo, esto es considerado como una justa indignación. Por eso dice las Escrituras: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando habla aquí de el enojo en las Escrituras, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, se está refiriendo a una expresión de furor extremo, de ira, cólera, amargura. Es el enojo expresado como una rienda suelta contra alguien, venenosa y maliciosamente. Muy diferente a cuando Jesús se enojó, era una justa indignación, porque la expresión esta era controlada. Sin embargo, había un disgusto, había algo que a Jesús le desagradaba. No quiere decir que Jesús no se enojó por eso, pero era una justa indignación, y no era como estamos explicando acá ahora. No era un furor extremo, una cólera como aquellas que ciega la vida del ser humano. Cuando tú te enojas pero te ciegas contra tu hermano, tu hermana, contra alguien, definitivamente a eso se está refiriendo aquí, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio, pero cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, aquel que le dice tonto. O sea, ya hay una cólera desenfrenada, hay un furor en extremo, hay ya una malicia. A eso la Escritura entonces nos aclara, y esta es entonces la ley contra el enojo injustificado. Vamos a la otra, en este caso a número 2, la ley de la pureza interna. La ley de Moisés en Éxodo capítulo 20 y verso 14 naturalmente prohibía el adulterio. Sin embargo, la ley dentro del reino de Dios es superior. ¿Por qué? Porque no quebranta la ley de Moisés, sino que la supera. Dice en el capítulo donde estamos, 5 y verso 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. En el caso de la ley mosaica, era al tener ese contacto, llamémosle sexual, donde ya se cometía el adulterio. Pero cuando Jesús establece esa ley dentro del reino de Dios, dice, ¿oyeron ustedes que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo otra vez, ahí está estableciendo la ley, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la pregunta que podría hacer hoy cualquiera dentro del reino sería, entonces no puedo ver absolutamente a nadie. Si ponemos atención, dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. No dice que cualquiera que mira a una mujer. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso es importante poner atención a cada una de estas leyes y a los principios que el Señor nos enseña, para que podamos aplicarlos y enseñarlos correctamente, para que podamos vivirlos y enseñarlos de la manera que el Señor quiere. Número 3, la ley de la honestidad y de la integridad. En el verso 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y el verso 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El ciudadano del reino debe ser fiel, naturalmente, a la palabra del Señor, pero debe ser fiel a lo que Él está declarando. Debe ser un ciudadano en donde su palabra tiene valor. Es necesario que aprendan a confiar en lo que tú dices. Naturalmente, para eso es necesario ser responsable y consistente. Que todos sepan que cuando tú dices sí, es sí. Pero que todos sepan que cuando tú dices no, sencillamente es no. Es vital que el ciudadano del reino sea un fiel cumplidor de las promesas. Cuando tú haces una promesa, cúmplela. Por eso es bueno que no hagamos promesas precipitadas, sino que meditemos bien en lo que vamos nosotros a prometer para que lo cumplamos. ¿Cuántas veces cambiamos o cuántas veces mucho discípulo cambia su palabra y no tiene valor? Puede decir sí, al final termina mejor diciendo no. O dice no y al final dice está bien, pues sí. Recordemos que dentro del reino de Dios, cada ciudadano tiene que entender que así como la palabra del reino tiene un valor incalculable, la palabra que nosotros, por eso la palabra que declaramos, tiene que estar basada en esa palabra del reino.
entonces la ley de la honestidad y de la integridad nos conduce a decir sí, sí, o nos conduce a decir no, no. Vamos a la cuarta, o número 4, la ley de no vengarse. Dice el verso 38 del capítulo 5. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El espíritu de represalia. Ese era parte de nuestra naturaleza caída. El querer vengarnos. Esa era parte de nuestra pasada manera de vivir. El Señor ya nos libertó de esta naturaleza caída. Por eso es importante y es necesario que entendamos cada uno de nosotros que hay una ley que el Señor establece en su reino. Ciertamente, en la ley mosaica, la ley que fue dada por medio de Moisés, era ojo por ojo, diente por diente. Si alguien mataba a espada, debía de ser muerto a espada. Si a alguien le golpeaban la mejilla, debía de ser golpeado igual también. Pero esto es bajo la ley que fue dada por medio de Moisés. Jesús dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mas yo os digo, no resistáis al malo. Llama mucho la atención porque cuántas veces nosotros estamos resistiendo. Bueno, esto hay que aclararlo. Aquí dice, yo os digo, el verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Aclara, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No tiene que ver en nada con lo que la Escritura dice más adelante. Resistid al diablo y huirá de vosotros. A él debemos resistirle. Pero aquí está hablando de que no resistamos a aquel que sus acciones son malas. Dice, al que quiera ponerte a pleito. O sea, no tiene por qué lograrlo. Hay alguien que con frecuencia le gusta ponerte a pleito con otro hermano, con otra hermana. Hay alguien que
con frecuencia le gusta ponerte a pleito con tu padre, con tu madre. Hay alguien que le gusta ponerte a pleito con tus autoridades. Si eres un discípulo, le gusta ponerte a pleito con el discipulador, el asistente, con tu pastor mismo. Debemos de poner mucho cuidado y mucha atención entonces. Sin embargo, nosotros debemos de entender que esta ley ha sido dada dentro del reino de Dios y que debe regir nuestra vida como ciudadanos de este reino. Aclara más adelante y nos habla de los enemigos. Y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. La verdad es que siempre ha habido y siempre hay gente que por una u otra razón se vuelven enemigos nuestros. ¿Cómo debemos actuar ante ellos? ¿Cómo deben ser nuestras actitudes y nuestro accionar ante ellos? Dice amarles, bendecirles, dice bendecid a los que os maldicen. Pero también dice haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué interesante, mis hermanos, porque Jesús mismo nos muestra este ejemplo. Ya en Primera de Pedro, dice en el capítulo 2 y verso 23, hablando acerca de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso Cristo Jesús es nuestro modelo. Él es nuestro máximo ejemplo. Él es nuestro modelo a seguir. A él lo maldecían, pero dice, no respondía con maldición. A él lo hacían padecer, sin embargo no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vamos a pasar a la siguiente, a la número 5. La ley del perfecto amor. Está dentro de lo que estamos ahora mismo impartiendo. El cumplimiento de la ley, recordemos nosotros que el fiel cumplimiento de ella está expresado en amor. El amor, recordemos nosotros que el primero y más grande mandamiento está basado en amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y aun con todas tus fuerzas. Y luego el segundo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús enseñó que ahí está el cumplimiento de toda la ley. Está basado naturalmente en amor. Sin embargo, tenemos que aclarar que el amor de Dios, el amor que debe ser expresado en el reino, va a sobrepasar naturalmente al amor humano. Es el amor que triunfa donde el amor humano se agota. Por eso es vital que nosotros recordemos que el Señor dijo, amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Pero recordemos que hay un orden. Por eso la Escritura nos habla del primero y más grande mandamiento, que tiene que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas. Y luego el segundo, por eso es el segundo,
porque ahí sí hay un orden. Yo no puedo pretender amar a mi prójimo, que es el segundo mandamiento, si al primero no le presto atención. Ese sí aclara que es el primero, que tiene que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo con nuestro prójimo. Romanos capítulo 13, hablando acerca de el amor, dice Romanos 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Muy bien. Importantísimo, vital para que nosotros no solo lo aprendamos, lo apliquemos y podamos también enseñarlo. Vamos a ir a la número 6. Voy a dejarlo como la última para este adiestramiento, porque vamos a ver 12 y luego el siguiente adiestramiento continuamos. Veamos la última por hoy. La ley de la motivación correcta. En el capítulo 6 de Mateo, dice en el verso 1. De hecho, tenemos que entender que esto incluye cuando nosotros damos. Aquí habla acerca de la limosna, la oración y el ayuno. Quiero explicar esto. Recordemos que la religión se ha interesado más en que nuestros hechos y acciones sean correctas. Sin embargo, nuestro Dios como Rey y Soberano se interesa primero en los motivos internos. La religión busca que la gente sea buena. Los actos y los hechos externos, pues es lo más importante en la religión. La famosa apariencia. Recordemos que por eso Jesús habla firmemente, habla duramente a los religiosos de aquellos tiempos. Ustedes a la verdad, les decía, por fuera se muestran bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Así les decía Jesús a los religiosos. Ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero no limpian lo de adentro. Cosas como estas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba corrigiendo a los religiosos de aquel tiempo. Sin embargo, debemos de entender que estos se volvieron, los fariseos, los escribas se volvieron especialistas, expertos en actos religiosos. Por eso es que ellos, aunque aparentemente hacían cosas correctas, sus motivos siempre eran incorrectos. Por eso nosotros como ciudadanos del reino debemos de proceder siempre
correctamente, pero motivados por la pureza, por la justicia que viene desde adentro. Recordemos que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Pero la primera parte dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia que va a prevalecer es la justicia del reino. Es la justicia del rey, del soberano que gobierna ese reino. Entonces, aquí dice en el verso 1 del capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer, ¿qué dice? Vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. Cuidado con que nosotros, aquí nos está hablando claramente el Señor Jesús a través de esta ley, cuidado con que nosotros busquemos hacer nuestra propia justicia, que busquemos ser vistos por otros. Dice de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso dice, mas cuando tú des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando tú ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, o está en secreto. Pero también dice, cuando ayunéis, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Muchos dan, pero cuando se quebranta esta ley de la motivación correcta, es que alguien, un ciudadano del reino, un discípulo, da, pero da para ser visto por todos. Así lo hacían los escribas y los fariseos. Que todos vean que yo doy, que todos vean cómo oro. Por eso ellos usaban vanas palabrerías, repeticiones. Les gustaba orar en voz alta. Cuando ayunaban, buscaban que todos supieran que estaban ayunando. Cambiaban su rostro, su semblante. Hoy es interesante, y más que interesante, necesario que los ciudadanos del reino, los discípulos de Cristo, los hijos de Dios, entendamos bien que no se trata de nuestra justicia, sino la justicia del reino. Hay recompensa cuando doy, hay recompensa cuando oro, hay recompensa cuando ayuno, pero si lo hago exactamente como el Señor Jesús lo enseñó que se hace dentro del reino. Puedo dar, puedo orar y ayunar de una manera incorrecta. Puedo dar, orar y ayunar por el motivo incorrecto. Entonces no puedo esperar las recompensas que el Señor Jesús enseña dentro de el reino de Dios. Qué importante es que nosotros podamos aprender para vivir, para aplicar y poder enseñarlo también a otros. Vamos a orar. Padre,
hoy hemos sido adiestrados acerca de estas leyes que rigen la vida de cada ciudadano dentro de tu reino. La ley contra el enojo injustificado, la ley de la pureza interna, la ley de la honestidad y la integridad, la ley de no vengarse, pero también la ley del perfecto amor y la ley de la motivación correcta. Padre, que hoy, al recibir lo que tú nos has dado, lo que se nos ha impartido, que vayamos y lo apliquemos, lo hagamos, lo vivamos, para que también podamos enseñarlo. Así como dice las Escrituras allá en los Hechos, cuando se refiere a ti, Señor Jesús, que tú comenzaste a hacer y a enseñar. Podemos enseñar mucho de esto y no hacerlo. Eso no es lo correcto. Por eso es de recibir lo que tú nos impartes, lo que tú nos das. Por eso la revelación no se estudia, se recibe para vivirla, para aplicarla y también para enseñarla. Esto es hacer las cosas de la manera en que tú las hiciste, porque tú eres nuestro modelo por excelencia. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por este tiempo tan maravilloso. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Es maravilloso lo que hemos visto el día de hoy y lo que seguiremos viendo también en la siguiente enseñanza, como lo ha sido las enseñanzas anteriores y lo serán las que vendrán después. Pero no olvidemos que dentro del reino de Dios, cada ciudadano de este reino no debe estar carente, no debe estar falto en cuanto al entendimiento de estas leyes y principios, y mucho menos a su aplicación. Por eso, amados ministerios, amados discípulos, amados hermanos en general, doy muchas gracias a Dios porque nos ha concedido su gracia y su misericordia. Y cada adiestramiento, Él está hablando a nuestro corazón, nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está ubicando. El Señor está haciendo esto los lunes en Reforma, los martes en el adiestramiento y los viernes también con el discipulado. Qué importante es entender la necesidad de recibir el día lunes la palabra que está siendo revelada, las directrices que vienen directamente del Padre a través de nuestro apóstol. Pero la importancia y la necesidad de ser adiestrados el día martes. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser altamente efectivo si no estás siendo tú adiestrado. Para adiestrar a otros, tú debes estar siendo adiestrado. Por eso te felicito. Por eso doy gracias a Dios por tu vida como ministerio y también como discípulo. Y es bueno que tú hables con otros ministerios y que hables también con otros discípulos para que puedan sintonizar este adiestramiento, no porque lo imparta tu servidor, el profeta César del Cid, sino porque debe entender todo ministerio en primer plano, que no puede adiestrar si no está siendo adiestrado.
Si está siendo adiestrado, puede y debe adiestrar. Qué lindo por eso tener la actitud correcta. Y creo que todo aquel que ha sintonizado Reforma el día lunes, adiestramiento día martes y discipulado día viernes, creo que firmemente que lo está haciendo con la motivación correcta. Si así, algún caso no fuera así, pues el Señor va a conducir por su Santo Espíritu a la motivación correcta a cada discípulo, a cada hijo del reino, a cada ciudadano de este reino glorioso que se ha establecido en medio nuestro. Quiero bendecir la vida de ustedes y esperarles nuevamente para el próximo adiestramiento. No olviden el discipulado del día viernes con el profeta Ronnie Pineda. Es un siervo muy amado, a quien Dios ha usado y sigue usando también poderosamente para el establecimiento de su reino. Un abrazo para todos. Bendiciones.